De esta manera, como veníamos diciendo, el apóstol es aquel enviado, es aquel mensajero, y tenemos que decir que para que haya un enviado, tiene que haber alguien que haya sido llamado, y tiene que haber un mensaje que tenga que entregar. Ahí tenemos las condiciones. Si hay un mensajero, tiene que haber un mensaje para llevar, y alguien que mande el mensaje a ese mensajero. Entonces, tenemos que ver que el Señor nos llama a nosotros, a unos de una manera y a otros de otra, pero a todos nos llama a que vayamos nosotros por todo el mundo. Dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que debemos llevar? El Evangelio. Debemos llevar la vida y la gracia de Cristo a tantas almas que están últimamente y que siempre hay, que están perdidas, almas que realmente se han enojado con Dios, almas que ya no quieren ver realmente cómo son las cosas. Algunos puede costarnos más, otros menos, pero siempre va a haber un gran trabajo para hacer, porque la mies es mucha, dice el Evangelio, y los obreros son pocos. Debemos nosotros rogar al dueño de la mies, a Cristo, al Señor, al Dios Todopoderoso, que envíe trabajadores para la cosecha. Así es que debemos pedir vocaciones santas que se dediquen de lleno a instruir a las almas. Y debemos pedir también almas generosas que lo quieran seguir a Cristo en la vocación que Dios las haya llamado. La vocación al sacerdocio o a la vida religiosa, la vocación matrimonial o al laicado, célibe, a lo que Dios le pida, pero siempre teniendo en cuenta que es una vocación que Dios me da. Si Dios me da la vocación de ser padre de familia, de ser mamá, de ser papá, es porque Él quiere que desde pequeños los niños, esas almas, desde muy pequeñas, quiere el Señor que sean instruidas en la fe. Por eso los principales y primeros catequistas y apóstoles son los padres de esos niños. Lo que hemos recibido de nuestros padres a la temprana edad, sin duda es algo que nunca se olvida. Por eso, desgraciadamente, uno ve a veces los traumas que tienen los niños o los jóvenes y demás que no han tenido una buena infancia. Una infancia con los padres que realmente los quieran, los eduquen en la fe, les den todo lo necesario. Lo que le falta a un niño en su infancia es realmente algo que le va a faltar siempre. Por eso debemos cuidar mucho de eso y trabajar porque las familias realmente sean familias católicas, familias unidas, familias en las cuales reine Cristo y se puedan y no se contaminen por este mundo que cada vez quiere alejar más al Señor de todas esas cosas. En primer lugar, podemos decir que el Señor nos llama como de distintas maneras a nuestra vida, a nuestra vocación y sobre todo a que hagamos apostolado. Nos puede llamar, por un lado, como llamó a Andrés y a Juan. Por otro lado, también como lo hizo con Pedro o como lo hizo con San Mateo. Entre los apóstoles podemos identificar aquel Andrés y Juan. Ellos eran discípulos de San Juan Bautista y entonces, un día, cuando el Señor se apareció en el Jordán para ser bautizado, San Juan Bautista lo señaló y le dijo a Andrés y a Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue señalado por San Juan y allí Andrés fue corriendo con Juan a ver al Señor y le preguntaron: Señor, ¿dónde vives? Y ahí la respuesta famosa y hermosa que el Señor hace a tantas almas: ven y verás. Ven y verás es la llamada
del Señor a Andrés y a Juan. Y dice el Evangelio que se quedaron con el Señor, porque ya era tarde y eran las 4 de la tarde. Qué importante ha sido la hora para este apóstol, para este evangelista, que la ha dejado escrita. La hora precisa en la que se encontró con el Señor. Sin duda la hora en que el alma se llenó de gozo, se llenó de fuego, se llenó de amor, porque Dios les estaba hablando. Andrés y Juan no se podían contener de lo hermoso que era el encuentro con el Señor. Y salieron corriendo. Andrés fue a llamar a su hermano Pedro y le dijo: hemos hallado al Maestro. Y Juan fue a buscar a su hermano Santiago para decirle lo mismo. Ambos, Santiago y Juan, Andrés y Pedro, dejando todo, lo siguieron. Aquellos ya no mirarían más para atrás. Dejaron las redes de pescadores a su padre al costado del río, aquellos barcos que eran el sustento de su día a día, para largarse a la aventura, para jugársela toda por el seguimiento de Cristo Jesús. Aquel Mesías, aquel Señor, todavía no entendían qué hacía que los atrayera tanto, pero sin duda era una llama que quemaba en su corazón. Por otro lado tenemos a San Mateo. Él estaba muy contento ahí contando sus monedas como recaudador de impuestos. Era mal visto por todos los judíos porque juntaba plata para el reino, juntaba para el imperio de Roma. Le sacaba la plata, le sacaba el dinero, le cobraba impuestos a sus propios conciudadanos para juntar para el imperio de Roma. Pero el Señor pasó delante de su mesa, lo miró y lo amó. Y en esa mirada le dijo: tú sígueme. Mateo lo dejó todo, tiró las monedas por el suelo y siguió al Señor. Así es cuando el Señor llama. Así es como el Señor cambia muchas veces nuestra vida. Cuánta gente, cuántas hermosas historias hay en las almas a veces. No solo aquel que dejó todo y se fue a la vida religiosa, se hizo una carmelita descalza o se hizo un monje de clausura, un cartujo, sino aquellas almas que muchas veces ya tenían su vida armada. Iban a misa los domingos, tenían una cierta vida de piedad, pero un día en un encuentro con el Señor lo ven cara a cara, como lo vieron los apóstoles, y no se pueden resistir. Y su vida cambia a partir de ahí. Su vida empieza a tener sentido, se empieza a ver las cosas de otra manera. Así es como el Señor comunica ese amor a las almas que realmente se convierten, almas que tal vez tenían una vida así nomás, para tener una vida ejemplar, una vida que realmente quieren llevarla por amor a Cristo. Esto es el apostolado, esto es salir en la búsqueda de otros. A veces la palabra apostolado nos complica o pensamos enseguida que no nos afecta. Nos decimos que no estamos hechos para ser apóstoles, lo vemos como algo lejano a nuestras posibilidades y en todo caso muy difícil de cumplir. Y sin embargo, ser apóstol es algo connatural al cristiano, tanto que se puede afirmar que para quien viva en serio el cristianismo, es imposible que no haga apostolado. De una manera o de otra va a estar haciendo apostolado. Porque no es una obligación ni un peso, es una necesidad. Nos sale del alma, nos sale de adentro de nosotros mismos ese fuego que quiere invitar a otros a realmente unirse a esta hermosa lucha que es seguir a Cristo. Pocos momentos antes de subir al cielo, el Señor dio sus últimas instrucciones, como veníamos diciendo.
Id, instruid a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo los he mandado. Y estad ciertos, dice Cristo, que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor nunca nos dejará solos. El Señor no dejará ninguna de nuestras obras apostólicas de lado. Él no nos va a dejar solo. Donde vayamos nosotros a predicar, nos acompañará Él mismo, porque Él es el primero y el más interesado en que el apostolado sea fructuoso. Por eso nosotros debemos hacer todo lo posible que esté en nuestra mano y dejar el resto al Señor. A veces uno, por ejemplo, se encuentra con ciertas almas que no están del todo listas, por decir así, para dar el paso. Pero uno no se debe acobardar y debe llevar esas almas a la oración. Debe rezar y pedir mucho por aquellas almas que a veces nos cuesta de alguna manera convertir o no vemos lo que Dios está obrando en su alma, para que algún día Dios realmente obre y muestre el fruto que Él quiere que esa alma dé. Pero nosotros debemos hacer de nosotros todo lo posible y el resto se lo dejamos al Señor. Porque Él es el fin, en fin, las almas son de Él y Él es el que tiene el tiempo en el cual aquella alma va a convertirse. A veces se escucha, dice, padre, hermano, qué sé yo, dice, sabe que no, yo rezo mucho por mi tío, por mi tía, por mi abuelo, por mi hermana, pero realmente lo veo tan alejado de Dios y no sé qué hacer, hago de todo, los invito, pero como que no pasa nada. Déjelo, rece mucho por esa alma. Pida a Dios, haga sacrificios, pida por aquellas almas que realmente necesitan. Y después ponga todos los medios. Invitarlo a la misa, hablarle de cosas de fe. Tratar de predicar el Evangelio en casa, o con la persona a la que queremos realmente que se acerque a Dios, o que perdone a Dios, o que perdone a sus prójimos y demás. Entonces, busquemos realmente hablarle de Dios, del perdón, de la misericordia, de las buenas obras, y el resto se lo dejamos a Dios. Dios algún día, sin duda, va a sacudir esa alma, para que realmente esa alma tome su decisión. Pero Dios, en el fondo, nos guarda la libertad. La libertad para que nosotros lo elijamos a Él. Esa es la verdadera libertad. Yo quiero y elijo, dice San Ignacio, ¿no? Él dice que quiere y elige ser el discípulo de Cristo Rey. Eso es lo que el alma tiene que decir al final de su vida. Yo quiero, ¿no? Quiero y deseo. Y es mi determinación seguir al Señor. Por eso no podemos como obligar a nadie. Debemos solamente hacer nuestro apostolado, mostrar y anunciar el Evangelio. Y las almas que lo reciban, sin duda, se convertirán. Decía el Papa San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Christi Fidelis Laicis, decía, la acción de los fieles laicos, que por otra parte nunca ha faltado en este ámbito, se revela hoy cada vez más necesaria y más valiosa. En realidad, el mandato del Señor ir por todo el mundo sigue esperando muchos laicos generosos. Así dice el Santo Padre San Juan Pablo II, dice que ese mandato de Cristo sigue pidiendo y encontrando muchos laicos generosos que realmente quieren dar la vida por Cristo, que quieren llevar su apostolado. Todo hombre, en efecto, vive en contacto cotidiano. No somos un ente solo, una cosa totalmente separada de todo, sino que somos los miembros de una familia, la parte de una sociedad, parte de un pueblo, somos parte de una nación, somos parte del mundo, en fin. Por eso
Todos tenemos algún ambiente donde tenemos vida social. Y en ese ambiente de vida social tenemos compañeros de trabajo, compañeros de estudios, amigos, vecinos, familiares, personas con las cuales estrechamos relaciones, con algunos más, con algunos realmente una verdadera amistad, con algunos somos hijos de nuestros padres, somos padres de nuestros hijos, ¿no? Y así tenemos mucho contacto con gente, siempre y en todo lugar. Por eso el apostolado debe comenzar por casa. El primero y principal de los apostolados es nuestro ambiente en el cual nos movemos y aquellas personas a las que frecuentamos. Con todos tenemos algún que otro cierta confianza, pero mucho más la vamos a tener con aquellos con los que compartimos la misma vida. Por lo tanto, debemos nosotros trabajar por ese apostolado, llevarlo a nuestra profesión, a nuestro trabajo, a la oficina, a la escuela, a donde nosotros nos movamos, a las universidades, a las familias, ¿no? El apostolado debe realmente hacerse en todo aquello por donde nos movemos. Por eso es muy importante no dejar nunca, ¿no?, de hacer apostolado. A veces pasa que no queremos hablar porque nos trae un cierto problema, como se dice normalmente. De política, de religión y de plata no se habla, ¿no? Algunos dicen así. Son esas cosas como diciendo de esos temas que realmente uno va a contradecir, mejor no hablar, ¿no? Pero nosotros tenemos que hablar de religión, tenemos que hablar de nuestro apostolado. Cada uno verá realmente, ¿no?, la prudencia en el momento de hablar. Porque lo peor que nos puede pasar es que después se lleve, por ejemplo, el tema de la religión a una ofensa a Dios. Porque se termine tomando la palabra de Dios, el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios para un chiste, el nombre de Dios para una cargada de mal sentido, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no?, realmente ver prudentemente cuándo yo tengo que hablar. Porque a veces uno lo puede tratar a solas con tal persona, con mi cuñada, con mi amigo, con mi hermano, ¿no? Con aquella persona que si la trato en público se va a sentir ofendida, se va a sentir mal, se va a sentir, va a traer un problema y la palabra de Dios va a caer por el piso. Entonces a veces conviene decir, bueno, si yo me callo acá, después lo tomo en el privado, lo tomo en un mensajito, le escribo una palabra, le digo cuando charlemos nosotros solos, ¿no? Cada uno verá la prudencia para moverse, ¿no? Pero también es importante nunca dejar de perder una oportunidad para hacer apostolado. Cuando Dios cruza dos almas, sin duda, muchas veces las cruza para que se ayuden a caminar hacia el cielo, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos una gran necesidad del apostolado. Por una parte, el paganismo, que cada vez va más descarado y desenfrenado, y que se va apoderando de todas las esferas sociales de la humanidad, y por otra parte, la escasez de las vocaciones sacerdotales y religiosas. ¿Cuántos sacerdotes cada vez hay menos? Y cuántos sacerdotes muchas veces no se ocupan como se tendrían que ocupar de las almas, lamentablemente. Ese es el gran problema de este siglo. Siempre ha habido problemas en la iglesia, pero el gran problema de las vocaciones en este último tiempo es muy crítico. Es un problema en el cual realmente o no se vive la vida realmente de la gracia como hay que vivirla, o realmente se vive en una tibieza que no se quiere confrontar con nadie. Entonces el sacerdote no hace apostolado desde el ambón, no habla para que las almas se conviertan, habla
para dejar contentos a todos. Habla de cómo fue el partido del domingo, habla de cómo va Argentina en el Mundial, pero no habla realmente de cómo tiene que ser un alma para alcanzar la vida eterna. Por eso es importante pedir sacerdotes santos según el corazón de Jesús. Pidamos y no dejemos de pedir en la oración sacerdotes fieles al corazón de Jesús, enamorados de la Eucaristía y celosos por las almas, que cada vez quedan menos y muy pocos realmente se sientan en el confesionario para confesar como corresponde. Eso es muy difícil a veces para el laico, encontrar un sacerdote sentado en el confesionario dispuesto a escuchar los pecados, que para eso se ha ordenado sacerdote. Por eso debemos pedir al Señor santas vocaciones, sacerdotes con el celo del cura de Ars, que pasaba horas sentado en ese confesionario hasta que se cansaba y se quedaba dormido. Sacerdotes como San Juan Bosco, que preocupados por la niñez y la inocencia de los niños, para que ellos realmente vivan ese periodo tan hermoso con buenos ejemplos. El mundo actual, aquel materialismo, la inmoralidad desenfrenada en todos los programas de televisión, en internet y en muchos lugares, quieren vaciar toda la sociedad de Cristo. Quieren dejar un espíritu vacío y quieren un cristianismo que no sea más que un título. Entonces a veces uno le pregunta a la persona, ¿usted es cristiano? Sí, cristiano, bautizado, sí, pero bueno, ¿va a misa? No, misa no. ¿Y usted sabe la Biblia? No, nunca la leí. ¿Y el catecismo? No, cuando era chico, para tomar la comunión. Entonces, ¿qué es ese cristianismo? Es ese espíritu vacío, esa carcasa de me llamo cristiano, pero no soy un cristiano que realmente me comprometa con la fe. Por eso debemos cuidar nosotros la familia desde pequeños, para que la familia cristiana viva en el hogar, se lea la palabra de Dios, en el hogar se cuide la moralidad, que en el hogar realmente se viva bien, se viva como se debe vivir una verdadera familia cristiana. Por otro lado, como decíamos, tenemos la escasez del clero, el paganismo creciente. Hay que unir esta escasez de vocaciones. La causa de las vocaciones es que la juventud se ha entregado desenfrenadamente a los placeres y diversiones mundanas. Ahora todo el mundo quiere ser influencer, quiere estar en TikTok, quiere tener el videíto de YouTube. Pero nadie piensa si realmente Dios no lo está llamando a una vocación más santa, a una vocación más perfecta, a una entrega generosa a la salvación de las almas. Las facilidades materiales de nuestra sociedad no favorecen a ese espíritu de sacrificio y que está íntimamente ligado con esa vocación sacerdotal. La vocación sacerdotal es la del sacerdote que realmente se sacrifica por las almas, aquel que deja de lado lo último de la tecnología para poder pensar en Dios. En la antigüedad, los mártires eran tirados a los leones. Los sacerdotes eran perseguidos en la Revolución Francesa y terminaban en la guillotina. Y en la Guerra Civil Española, muchos fueron llevados hasta el borde de la tumba y allí fusilados, gritando «¡Viva Cristo Rey!». Pero el Señor no va a dejar sin duda que esa sangre haya caído en vano. Esa sangre será también hoy en día semilla de nuevos apóstoles. Por eso debemos nosotros cuidar mucho de la Santísima Eucaristía, de la piedad de los niños, de la ayuda que podamos dar a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes tienen que tener ambientes sanos en los cuales juntarse, familias que piensan igual, juntar a sus hijos para que realmente se eduquen en un lugar santo.
Por otro lado, la necesidad imperiosa de hacer apostolado constituye la base de una obligación, por decir así, de un deber, porque nosotros tenemos ese deber de transmitir el Evangelio. Así nos lo dejó el Señor, ir y transmitir el Evangelio. Y debemos cuidar en ese transmitir el Evangelio, que primero lo debemos hacer cuidando todo lo que significa nuestra vida para con Dios. Debemos nosotros vivir una vida más santa, una vida más cerca del Señor, la confesión frecuente, el rezo del Santo Rosario, tener un cierto plan de vida, leer la Biblia de vez en cuando. Y después también, por otro lado, debemos cuidar el trato para con nuestro prójimo, como decíamos, sobre todo en casa, la caridad para con el prójimo, la ayuda para los más pequeños, el enseñar el Evangelio, buscar también para los grandes y los abuelos que realmente tengan todos los sacramentos, que no falte nunca la opción de llevar a los abuelos para que realmente le den la unción de los enfermos, pedir el santo viático cuando alguno ya está en los últimos momentos de la vida, ¿no? Ser también generosos para con los pobres, ¿no? También todo lo que tenga que ver con nuestro prójimo nos va a ayudar a nosotros a poner realmente en práctica todo esto que venimos diciendo. Y también, para llegar a ser verdaderos apóstoles y poder llevar el mensaje de Dios, debemos aumentar nuestro gran amor a Dios. Lo debemos buscar sobre todo en el deseo grande de que las almas encuentren a Cristo. Debemos nosotros desear ardientemente que muchas almas realmente encuentren a Cristo. Hoy en día muchos no lo encuentran porque no se les predica. Por eso, los verdaderos apóstoles, que se ocupan no solo de su propia santificación, también lo deben hacer de sus hermanos, llevándole con más plenitud la vida divina de Cristo. Muchas veces predicaremos con las palabras, pero muchas más con el ejemplo. Si realmente vivimos una vida santa, si realmente tratamos de vivir una vida guiada por el Señor, realmente predicaremos con el ejemplo. Y así es como muchas familias, ¿no? Como a veces uno ha aprendido tantas cosas buenas con el ejemplo de nuestros padres que se han desvivido por nosotros para darnos un buen ejemplo. Sin duda ha sido lo mejor que nos han dado. Ha sido su verdadera predicación de una vida llevada como se debe llevar, una vida de sacrificios, una vida en la cual se negaron muchas cosas ellos mismos para que nosotros no nos falte nada. Realmente ese es el espíritu realmente católico de un padre, que muchas veces debe quitarse el alimento de la boca, por llamarlo así, por su hijo, por darle lo mejor a sus hijos. Y así en todos los sentidos, en la educación, en el alimento, en el vestido, en la catequesis. Y así el padre realmente católico no va a descuidar ninguna de estas cosas para que su hijo realmente tenga todo lo necesario y el mayor de la mayor bondad que le puede hacer, la mayor entrega que le va a hacer, es su mismo ejemplo, porque eso es lo que el hijo va a ver todos los días en su casa. A un padre y una madre que realmente se quieren, que realmente buscan todo lo posible para darle lo mejor a sus hijos. Busquemos nosotros
poner nuestro apostolado en aquellas obligaciones de Estado que tenemos, cada uno lo que corresponda hacer, pero viviendo todo en la presencia de Dios. Eso es muy importante. Si tenemos tiempo realmente para hacer la oración, la iremos a hacer. Si no, trataremos de que cada acto de nuestro día sea un momento de oración y todo esté realmente sacrificado y todo esté realmente entregado al Señor. Por eso el primer e indispensable requisito para el apóstol es la vida interior. Un apóstol que nos lleva a una vida interior, un apóstol que tiene una espiritualidad rastrera, una espiritualidad así como totalmente básica, le costará la lucha y estará todo el tiempo dando sus tropiezos. Realmente el alma vuela cuando se tiene realmente vida interior. Esa vida interior se gana en la oración, en el sacrificio y en la entrega de todos los días. Así como la Santísima Virgen, que estuvo todo el tiempo junto al Señor y lo recibió en sus brazos después de muerto, asimismo nosotros debemos buscar que nuestra vida interior sea estar junto a esta cruz, como lo estuvo María. Y preguntarme con San Ignacio, ¿qué hago por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo? Esas serán las preguntas que nosotros nos haremos, unas preguntas realmente muy interesantes. ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo hoy en día? ¿A qué me dedico? ¿Cuál es mi apostolado? ¿Tengo algún apostolado concreto? Pero lo importante a la hora de respondernos la pregunta es no buscarlo en si yo pudiera, iría, hiciera en tal lado, o yo tendría que salir a alimentar a tal pobre que está en tal lado. Veámonos a nosotros mismos. Mirémonos para adentro y miremos nuestro alrededor. Veamos si en nuestro trato diario no deberíamos nosotros encender esa luz y ponerla sobre el candelero para que alumbre toda nuestra casa. Porque por ahí queremos llevar la luz a la casa del vecino, pero dejamos la nuestra a oscuras. Y el primer problema para poder salir de nuestra oscuridad es que haya luz. Si no, tropezaremos y no iremos a buen puerto. Porque Jesucristo es la luz y Él quiere brillar en la conducta y en las palabras de todos sus discípulos, de todos sus apóstoles. Así, con esa audacia, comenzaron todos los apóstoles a llevar por todo el mundo aquella palabra de Dios. También nosotros debemos contar muchas veces con incomprensiones, con señal de cierto dejado de lado, por decir así. Muchas veces podemos ser nosotros que se nos cierre la puerta en la cara cuando queramos realmente hacer apostolado. Pero nosotros debemos volvernos hacia el Señor, porque Él nos mandó y el mensaje es suyo. No es nada nuestro. Venimos y queremos llevar nosotros la palabra de Dios. Por eso tendremos que ir contracorriente. Cuando ese mundo quiere alejarse cada vez más de Dios, nosotros debemos buscar acercarnos a Él. Debemos y tenemos nosotros que dar buenos ejemplos de verdaderos cristianos, porque Dios nos llamó primero y nos eligió y quiere que realmente seamos de sus compañeros. El Señor me llamó para que yo llevara su evangelio y su luz a todo el mundo, a tantas almas que no lo conocen o que están confundidas, o almas que realmente han caído bajo el peso de la lucha
almas que están heridas y necesitan ser curadas. Por eso, el Señor nos dará a cada momento la palabra que nosotros debemos pronunciar. No nos preocupemos si no nos salen las palabras ahora. Nos saldrán sin duda en el momento en el que tengamos que dárselas a un amigo, a un hermano, a un pariente. Cuando le tengamos que hablar de Dios y del sacrificio que conlleva esta vida, sin duda Dios nos dará las palabras necesarias. A veces serán palabras de consuelos, otras veces serán palabras de alegría. Algunas veces puede ser que solamente sea un prestar el oído, pero mi amigo, mi hermano, mi pariente sabrá que yo estoy ahí y que yo quiero lo mejor para él. Y eso es eso es ser un verdadero apóstol. Un verdadero apóstol es aquel que quiere el bien para los demás, que quiere ser amigo con el amigo, para los dos ser amigos de Cristo. El Señor, en el amor de Cristo, debemos nosotros poner todo nuestro amor. Y el amor que ama de veras tiene iniciativas. El amor que ama de veras aguza el ingenio y sabe cómo llegar. Por eso, no por nada, el amado cuando ama a su amada sabe si le gustan los bombones o si le gustan las flores. Sabe qué llevarle. El amor no olvida las fechas importantes. El amor se reinventa todo el tiempo. El amor es el que se llena de detalles y hace que el esposo tenga ese detalle con la esposa y la esposa con su esposo. Y así el amigo con el amigo, que sabe lo que le gusta al amigo, si le gusta el fútbol, si es de Boca, si es de River, si le gusta el básquet, si le gusta cualquier deporte. Pero el amigo sabe lo que va a poner contento a su amigo. Ese es realmente un verdadero amor. Un amor de amistad, un amor que realmente nace del amor a Dios. Y el amor a Dios lleva a que el que realmente ama a Dios esté pendiente de las almas. Busque una y otra vez lo necesario para atraer a las almas a Dios. Y como decíamos al principio, que en nuestro apostolado nunca falte la oración. Si bien yo hago todo lo posible para traer un alma a que siga al Señor, yo debo llevar esa alma a la oración. Debo pedir todos los días insistentemente por las almas con las cuales hago apostolado. Vamos a hacer ahora la acción de gracias. Te damos gracias, Dios omnipotente, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y desechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.